Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy César. Primero que nada quiero pedirles disculpas por esta forma tan artesanal de hacer mi presentación, pero bueno, no soy muy ducho en estos temas de tecnología, así que voy a hacer lo que puedo. Voy a grabar este video, ustedes van a poder ver las diapositivas de mi presentación directamente en la pantalla y todo eso lo voy a colgar en el internet. En caso de tener algún problema para visualizar las diapositivas, también las voy a pasar en PDF para que la tengan a la mano, junto con el documento en el que me estoy basando, que yo he redactado para esta situación. Aquí en Trujillo, Perú, son las 6:45 de la tarde y después tal vez podamos recibir sus preguntas o comentarios para favorecer un diálogo. Me pareció que esta era la mejor forma de hacerlo, para evitar complicaciones de horarios y esas cosas por el Skype, ¿no? Voy a acercar un poquito el foco a la pantalla para que se pueda visualizar y vamos a comenzar. Bien, como espero que puedan leer ahí, yo le llamé a esta presentación Notas para una comprensión construccionista social de la identidad, ¿no? Ese es el tema que escogí para el taller, para finalizar este curso de itinerario o introducción hacia el construccionismo social. Me pareció interesante comenzar citando la sexta tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx, que a mi modesto entender parece sintetizar todo lo que estamos a punto de mencionar hoy día. Él dice, ¿no? Pero la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Bueno, yo no sé cómo lo puedan entender ustedes, pero a mí me parece que Marx, hace ya probablemente más de 150 años, se refería a que el ser humano no tiene una esencia que le es propia, sino que esta esencia viene de estar inmerso, de vivir en el conjunto de relaciones sociales, de relaciones interpersonales. Si es que esta era la idea de Marx al escribir eso, pues con eso ya he dicho todo lo que yo voy a explicar. Lo demás es básicamente redundar sobre la misma idea. Los objetivos de este taller es invitar a una reflexión crítica de la noción de identidad personal desde un punto de vista del construccionismo social, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? Repensar conceptos tradicionales de la psicología como personalidad, naturaleza humana, yo, self, desde esa perspectiva. Revisar la idea acerca de una esencia interna en el ser humano, ¿no? De algo que le es propio y que está con él independientemente del contexto o de la situación, que en mayor o menor medida nos parece que ha marcado y sigue marcando el núcleo de las teorías psicológicas que todavía están vigentes y frente a lo cual, a mi entender, el construccionismo social es revolucionario, ¿no? Por lo que plantea. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo entendemos esto de la visión esencialista del ser humano. ¿Qué vemos como esencialismo? ¿Cómo lo podemos entender? Empecemos por ver qué sinónimos tiene, ¿no? Por ejemplo, estructuralismo, en el sentido de que la visión esencialista del ser humano suele considerar que las personas tienen una estructura interna. Esta estructura puede variar en cuanto a su concepción, en cuanto a cómo se concibe dicha estructura, pero que supuestamente tenemos algo adentro, ¿no? Una estructura. También se le llamó, tomando la propuesta que hizo Gregory Bateson, como conceptos dormitivos, ¿no? Basado en la obra de Molière, El médico a palos, si mal no recuerdo, donde se hace referencia a esto, a una supuesta esencia que generaría un efecto en el caso del opio, me parece, y él lo traslada a las explicaciones sobre las personas, sobre lo que hace que las personas sean lo que son, y supuestamente tendríamos una esencia, ¿no? Una virtus dormitiva, como se dice en latín. También tiene que ver con el concepto de naturaleza humana y demás.
Entonces, son creencias que tienen en común la idea de que el ser humano posee una esencia interna que lo define y lo convierte en tal. Puede ser una esencia biológica, psicológica, social, como se prefiera, pero supuestamente tendríamos una esencia, tendríamos un algo, una estructura que nos haría ser lo que somos. Frente a este esencialismo, o la supuesta naturaleza de este esencialismo, de esta esencia, las escuelas psicológicas no se han puesto de acuerdo en qué consiste, ¿no? En alguna ocasión yo leí que existían por lo menos unas 450 escuelas o enfoques de psicoterapia. No de psicología en general, sino de psicoterapia solamente. Y probablemente desde que leí eso hasta el presente ese número se debe haber incrementado mucho más. Ese es un ejemplo de cómo es que no hay un punto de vista en común, ¿no?, acerca de eso, qué es eso que supuestamente nos define y nos hace ser lo que somos. Algunos, como Sullivan por ejemplo, el que tenemos ahí en pantalla, lo definían como algo de origen social. No sé si Sullivan lo consideraba totalmente social, pero sí de una manera predominante, ¿no? Ustedes saben que Sullivan es el creador o el propulsor del enfoque interpersonal en psiquiatría, desde una perspectiva más bien culturalista del psicoanálisis, que desde los años 80 hasta el presente ha sido el fundamento de una corriente psicoterapéutica llamada psicoterapia interpersonal, que es un avance en comparación a muchos enfoques, ¿no?, porque considera que los problemas, y en el caso específico de la terapia que les he mencionado, la depresión, es producto de relaciones interpersonales disfuncionales, inadecuadas, deficitarias. Entonces a mí me parece que Sullivan era una persona, digamos, adelantado a la época, ¿no?, al considerar que si teníamos una esencia provenía de afuera. Al otro extremo tenemos a Hans-Jürgen Eysenck, un psicólogo de origen alemán pero radicado en Inglaterra, que planteaba, por el contrario, que aproximadamente un 80% de la personalidad era de origen biológico y que solamente un 20 o incluso menos por ciento era aprendido. Entonces Eysenck cargaba mucho las tintas al tema de la biología, la herencia, la estructura del cerebro, y acá tenemos un gráfico de algo que él hizo muy conocido, ¿no?, como parte de su teoría de la personalidad, ¿no?, de los 4 tipos de temperamento o personalidad que coincidían con lo que Hipócrates planteó hace varios siglos atrás y que eran el resultado de los 2 grandes ejes entre introversión, extroversión y estabilidad, neuroticismo, ¿no? Otros tienden a plantear una visión más bien integradora de ambas cosas, entre la naturaleza y la sociedad. Me parece que podríamos citar al mismo Freud, si bien es cierto, él hablaba mucho de la biología y la pulsión y el instinto, y consideraba que tarde o temprano el cerebro tendría que dar una respuesta a muchas de las cosas que el psicoanálisis planteaba, bueno, más que el cerebro, las neurociencias o la neurología. Él también consideraba que lo social era prioritario en la formación de la personalidad, así que sin caer en los extremos de Sullivan o de Eysenck, Freud me parece que de algún modo integraba ambas perspectivas. Lo que cabe resaltar aquí es que más allá del supuesto origen que pueda tener, la idea es que todos tenemos algo dentro, como había mencionado hace un rato, que nos otorga identidad, orientación, nos otorga sentido y nos lleva a ser como somos. Me pareció de repente interesante colocar este cuadro de El Bosco, ¿no?, que me parece que se titula La extracción de la piedra de la locura, porque es bastante representativo de eso que se supone que los terapeutas deberían extraer de sus pacientes, ¿no?, eso que está dañado o afectado o como se le llame. Ese algo que está dentro de nosotros y que vive con nosotros. Un inconveniente que yo quiero resaltar aquí es que el esencialismo, desde mi perspectiva, tiende a caer en una visión ahistórica del ser humano.
Por eso coloqué esta imagen acá de tratar de detener el tiempo, ¿no? Porque es histórica, porque en el fondo si consideramos que tenemos una estructura interna y que esa estructura es en mayor o menor medida propia e independiente del contexto y de las condiciones en las que vivimos, pues el tiempo no es lo prioritario, ¿no? El tiempo que transcurre, los acontecimientos que pasan, no son tan prioritarios porque en el fondo esa esencia, para ser esencia, tiene que ser relativamente inmutable a lo exterior, si no, no tendría ningún sentido hablar de esencia. Y eso nos lleva precisamente a una visión histórica de las personas, en alguna medida. Entonces tendemos a ser supuestamente los mismos a lo largo del tiempo, con algunas variaciones obviamente. En eso se basa, por ejemplo, las teorías evolutivas o de la psicología del desarrollo. Por eso coloqué aquí a este señor congelado, porque es como que tuviéramos algo duro o congelado dentro, que se mantiene en el tiempo, ¿no? Tal vez con el tiempo se puede ir descongelando, pero la mayor parte de nuestra vida seguimos siendo lo que somos. De ahí viene esa idea o esa noción que la mayoría de la gente tiene acerca de yo soy así, y muchos creen que no van a cambiar. El consenso también suele plantear, hasta donde yo puedo percibir, que la esencia se va desplegando, se va desarrollando, se va estructurando hasta que la persona llega a ser lo que tiene que ser. Por ejemplo, la teoría de los estadios psicosexuales de Freud es un claro ejemplo de eso. Muchas de las cosas que plantean los psicoanalistas, y saliendo del psicoanálisis, lo que plantean los psicólogos del desarrollo, ¿no? Consideran que tenemos algo en potencia que se va a ir desarrollando. Lo ideal obviamente se supone que es que se desarrolle de manera adecuada, pero ese desarrollo puede truncarse o puede malograrse en el camino, y eso es lo que generaría problemas de desarrollo y patologías posteriores. De algún modo los enfoques humanistas también consideran esto. Maslow, el mismo Rogers, ¿no?, nos habla de que tenemos un potencial, y este potencial se tiene que desarrollar en alguna medida si las condiciones externas lo favorecen, ¿no? Que supuestamente debemos tender a la autorrealización para llegar a ser lo que se supone que podemos y deberíamos ser. Entonces, se produciría así en algún momento de nuestra vida una cristalización. Yo tomo este concepto de Jean Bergeret, que es un psicoanalista francés, que en algún momento me interesó mucho, porque planteaba esta teoría de las estructuras de personalidad que favorecían diagnósticos, ¿no?, más allá de la presencia de síntomas o signos. Y él consideraba, y me parece que probablemente la mayoría de psicoanalistas todavía consideran, que pasada la adolescencia, probablemente en la primera juventud, esta estructura o esta preestructura que todos tenemos se cristaliza. Esa es la palabra que él usaba, ¿no? Se cristaliza, es decir, como que cuaja, se endurece, y ahí es donde nosotros terminamos siendo lo que vamos a ser. Y que es muy difícil a lo largo del resto de la vida que nos quede poder cambiar esa estructura, ¿no? Sobre esa concepción se basaría en parte la idea de por qué el psicoanálisis como terapia dura tanto tiempo, años. Porque cambiar, adaptar o volver más funcional una estructura ya endurecida, supuestamente no es algo fácil. En cierto modo, psicoanalistas un poco más actuales, como Otto Kemper, todavía consideran que esto es así. Kemper también habla de estructuras de personalidad, y considera que ha pasado cierto tiempo la estructura probablemente va a ser la misma, ¿no? Entonces, la visión esencialista y ahistórica, ¿no?, tiende a considerar que las personas son independientemente del contexto o de la situación en la que se encuentren. Esto es algo que obviamente como construccionistas sociales no podemos tan fácilmente aceptar, ¿no? Porque la nueva visión, los nuevos estudios podrían estar indicando
que el ser humano, más que un ser encerrado en sí mismo, ¿no?, autárquico, es más bien un ser que se comunica, un ser que vive en relación. No quiero ponerme aquí a citar pues estudios o investigaciones al respecto, porque probablemente ustedes los conocen mejor que yo, pero los que llevamos o tenemos alguna práctica clínica podemos darnos cuenta que cambiando el contexto las personas pueden cambiar, lo cual contradice esta idea, ¿no?, de que el contexto no influye. Ahora, muchas veces las personas, los psicólogos que manejan una visión esencialista, hacen una referencia muy tangencial al contexto, pero no le dan la importancia que nosotros creemos debe tener, que no es simplemente una influencia más, sino que es la condición de vida, vamos a decirlo, entre comillas, natural de las personas. Obviamente de natural no tiene nada, pero es la condición de vida esperable, ¿no? Claro, acá está lo que les decía, me estaba adelantando un poco. La esencia puede verse afectada por el contexto, pero en general lo trasciende supuestamente. El contexto es solamente un telón de fondo. Yo he mencionado aquí la psicometría porque desde mi punto de vista la psicometría, sobre todo la psicometría que trata de estudiar la inteligencia, las capacidades, la personalidad, hasta la patología, ¿no?, a través de escalas, de pruebas, de cuestionarios, inventarios de personalidad, se tiene que basar en la idea de que las personas no cambian, casi no cambian o cambian muy lentamente. Porque si no, todo test mental básicamente estaría destinado a evaluar a la persona en el estado actual y no podría hablarse de validez o de confiabilidad. La cita que estoy poniendo aquí, lo pongo entre signos de interrogación, me parece que es de Edward Lee Thorndike, ¿no? En alguna parte creí que haber leído que él se refería a que todo lo que existe en cierta medida y por lo tanto puede ser medido. De repente me equivoco de autor, pero en el fondo creo que eso es lo que se piensa desde un punto de vista esencialista, ¿no? Que si lo mental existe, y existe, ¿no?, como una entidad propia, entonces existe en cierta medida y puede y debe ser medido para que sea su estudio científico. En eso se fundamenta la psicometría, en la objetivación de lo subjetivo, pero considerando que esto subjetivo es permanente, porque si no, repito, no tendría mucho sentido, ¿no? Muchas propuestas psicoterapéuticas también buscan llevar a las personas a descubrir esa esencia que supuestamente radica debajo de los síntomas y los conflictos. El caso emblemático es el psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente. Al hacer consciente lo inconsciente, los conflictos, los deseos reprimidos y todas esas cosas, estaríamos favoreciendo una liberación que llevaría a la persona a superar sus síntomas, su patología, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, esto no es privativo del psicoanálisis. Muchas de las terapias así llamadas humanistas también buscan que la persona descubra esa esencia, ¿sí?, que la persona pueda llegar a ser quien verdaderamente es, supuestamente. Entonces, aceptarse como uno es descubrir quién es uno, quién es. Como si ante este reto, ante esta pregunta, ante esta búsqueda pudiera haber una respuesta permanente y definitiva, ¿no? Y nosotros creemos que no. Obviamente desde un punto de vista posmoderno y construccionista social, no tenemos una sola forma de sernos, no tenemos un solo yo o un solo self, sino que tenemos diversos, no porque tengamos personalidad múltiple, sino porque somos historia o historias, ¿no? Historias que nos definen y por consiguiente no podemos limitarnos a solo una. Entonces, esto nos lleva a plantear que las teorías de la personalidad son construcciones sociales. Les coloqué esta imagen aquí porque me pareció graciosa y emblemática también, ¿no? Que si uno logra identificar en estas letras, sopa de letras, tres palabras, las tres primeras palabras, uno va a poder establecer
cuál es su verdadero yo interior. Sí, claro, como si fuera tan fácil. Entonces, nosotros consideramos, y aquí vamos a echar mano un poquito de las ideas de la terapia narrativa, que las teorías de la personalidad son discursos dominantes, ¿no? El esencialismo, los planteamientos esencialistas se plasman en diferentes teorías de la personalidad. Su poder radica, más que en la validez de lo que afirman, en provenir de diversas instituciones académicas y sociales, en la condición de expertos de sus autores, ¿no? Los discursos dominantes, más que por ser verdaderos, se imponen socialmente porque provienen de alguien que tiene el poder para imponerlos, para hacerse oír, ¿no? Para difundir sus ideas, porque se coloca en un rol de experto, en el rol de una persona que supuestamente sabe, y frente a las otras personas que supuestamente no saben, va a ser y va a buscar ser escuchado, ¿no? Y probablemente lo va a conseguir. Se imponen tarde o temprano como discursos dominantes, porque son discursos que desplazan otros discursos, desplazan otras narrativas, ¿no? Y se colocan como narrativas eje, narrativas absolutas, totalizadoras, que llevan a las personas a usarlas para orientarse, para definirse, ¿no? Estos discursos, entonces, como decía, se configuran como visiones únicas, totalizadoras, normalizadoras, que llevan a las personas a verse y evaluarse a sí mismas, a los demás y a sus experiencias a la luz de dichos discursos. Ustedes saben que, bueno, no sé cómo sea en otros países, pero en mi país la psicología ha triunfado de un modo, triunfado entre comillas, preocupante, ¿no? Porque mucha gente ahora ya duda de su propia experiencia, por ejemplo como padres, por ejemplo como personas que pueden constituir un hogar o llevar una relación de pareja, dudan de su propio criterio y muchas veces corren a buscar a los expertos, a los psicólogos, para que les digan si está bien o está mal lo que sienten, lo que piensan y lo que deben hacer. Entonces, estos discursos dominantes que nosotros usamos, imponemos, niegan de alguna forma la experiencia de las personas. Y es una forma, una manera de ejercer poder. Y como, repito, plantea la terapia narrativa basándose en las ideas de Foucault, es poder político, ¿no? No político partidario, obviamente, pero sí político porque la política, en pocas palabras, es la capacidad de imponer el criterio, la voluntad, ¿no?, sobre los demás. Son moldes forjadores de identidad. A partir de estas teorías, que pueden estar ya difundidas, propaladas, ¿no?, insertas dentro de los discursos dominantes que nutren a la mayor parte de las personas, son moldes que forjan la identidad de cada uno en alguna medida, ¿sí? Porque la identidad de la gente no sale de la nada, no sale solamente de su experiencia, sino que esta experiencia tiene que ser insertada dentro de los discursos y los relatos que las personas tejen los unos con los otros, ¿no? Que las personas negocian entre sí, para a partir de ahí aprender a decir quién soy yo. Y en estos discursos que se van co-construyendo de manera relacional entre las personas significativas, están insertos estos discursos dominantes provenientes de las teorías psicológicas que se han ido popularizando y difundiendo, ¿no? Un ejemplo, muchas personas, a partir de ciertos miedos que puedan tener, pueden explicarlos a partir de traumas, ¿no? O a partir de que tal vez no fueron amamantados por sus mamás el tiempo suficiente, o a partir de que tal vez los incitaron a abandonar la vacinilla, como se le llame, ¿no? Y empezar a usar el excusado muy pronto, ¿no? Entonces estas ideas psicoanalíticas, etcétera, estarían insertas ahí en el discurso que cada uno va forjando sobre sí mismo. Entonces los individuos, lamentablemente, yo percibo, ya no confían en lo que saben de sí mismos, ahora prefieren guiarse por lo que dice el experto. Por eso es que proliferan tanto los libros de autoayuda, ¿no?, que nos dicen cómo entendernos, cómo buscarnos, cómo encontrarnos, cómo ser felices. En los medios de comunicación, los expertos en conducta y en psicología y en salud mental
también están a la orden del día, ¿no? En comparación con hace 10 años, al menos acá en el Perú, hay varios programas de radio donde salen personas profesionales a decirle a la gente lo que debe sentir y pensar, ¿no? Entonces, los relatos esencialistas son construcciones sociales tan válidas como cualquier otra construcción social. Eso es lo que nosotros creemos, y desde esa perspectiva pensamos que coincidimos con los planteamientos construccionistas sociales, ¿no? Son construcciones sociales, no son verdades, ¿sí? Lo que las impulsa por encima de las demás construcciones sociales es el estatus de quienes las elaboran y las difunden, como les mencionaba. Entonces, más que un asunto sobre la certeza o la verosimilitud de dichas construcciones y teorías, se trata de un tema de poder. Otra cosa que va asociada al esencialismo, al punto de vista esencialista o los puntos de vista esencialistas del ser humano, es el normativismo. La consolidación de estos relatos como discursos dominantes sobre la naturaleza humana llevan a establecer normas sobre lo que es normal o anormal, sobre lo que es sano o enfermo, sobre lo desarrollado y lo subdesarrollado, ¿no? Nuevamente se reemplaza la experiencia, se reemplaza la negociación interpersonal, ¿no? Se reemplaza el conocimiento local, el conocimiento personal y lo que indica la experiencia de cada uno, ¿no? Acerca de cómo vivir, y todo esto es reemplazado por una norma que no solo es social, sino que también es profesional, del supuesto experto. Entonces, control, poder, dominio son causa y consecuencia de todo ello. Porque sea una persona o a un grupo de profesionales se les otorga el estatus de saber, se les está otorgando también el estatus de decidir qué está bien, qué está mal, de establecer normas por las cuales se va a guiar la mayor parte de la población, que es la que supuestamente no sabe. Entonces, yo quería entrar a conversar con ustedes o a mencionarles algunos mitos esencialistas, y para esto me voy a basar en las ideas que Michael White y David Efton plantean en uno de sus textos sobre terapia narrativa, y que a su vez son extraídos de lo que Michel Foucault plantea, ¿no? Estos mitos esencialistas yo creo que pueden aplicarse a muchos de los enfoques psicológicos todavía vigentes, pero me parece que están un tanto sesgados hacia lo que plantea el humanismo. Y probablemente la elección que hizo Michael White de esos enfoques humanistas es porque se supone que están más destinados a liberar a la persona, ¿no? A tener una visión positiva, ¿no? Optimista del ser humano, que son los que plantean la aceptación incondicional y todo eso. Pero no obstante, a pesar de esa buena intención, White considera que esconden discursos dominantes que son los que vamos a ver. El primer mito es el que ellos llaman el mito de la voluntad de saber, ¿no? Extraído un poco de los libros de Foucault, sobre todo de esto de la historia de la sexualidad, ¿no? Supuestamente, plantea este mito, tendríamos una tendencia natural a tratar de saber quiénes somos, cuál es nuestra esencia y nuestro sentido de la vida. Tendríamos esta tendencia natural, supuestamente que nace con nosotros, que probablemente se actualiza en sociedad, a buscar el sentido de la vida, a buscar nuestra esencia, a buscar identificar lo que verdaderamente, entre comillas, somos. Obviamente, todo eso huele, por un lado, a terapia existencial, a logoterapia y a enfoques humanistas, como ya mencionaba. Este mito probablemente podría responder de alguna forma al mandato griego de conócete a ti mismo. Quién sabe, ¿no? Probablemente tengan bastantes años ya, siglos tal vez, dentro del pensamiento humano. Y si buscamos saber quiénes somos, es en buena cuenta, porque supuestamente somos algo. Entonces el esencialismo está allí implícito, ¿no? Si buscamos es porque supuestamente vamos a encontrar algo, y ese algo es una esencia. Esa sería la idea central de este mito. Luego tenemos el mito de la hipótesis represiva.
Este mito plantea que la represión social nos mantiene alejados de nuestra verdadera esencia. Sí, las ideas rogerianas son muy claras en ese sentido. De lo que yo también conozco, puedo mencionar que el enfoque de la terapia gestal también plantea eso, ¿no? Que la represión, la educación represiva, la falta de un ambiente o un contexto facilitador, aceptador, lleva a que las personas se repriman, lleva a que las personas se alejen del contacto y por consiguiente se alejen de sí mismos. Y eso estaría detrás de la vida pues carencial, deficitaria, patológica de las personas. Estos enfoques promueven de alguna forma que las personas vuelvan a reconectarse consigo, con el ambiente, con sus necesidades, con su esencia, en otras palabras. Esta permanecería reprimida en lo profundo, en el inconsciente o como se le llame, y es nuestro deber, para realmente liberarnos, el vencer la represión y acceder a dicha esencia. El psicoanálisis lo planteaba, el humanismo lo plantea, de alguna forma, a través del cuerpo, a través de la palabra, tenemos que acceder a esas necesidades, a esa identidad reprimida, y una vez conociéndola, ejercerla para así poder ser libres, huir de la represión. Bueno, me pareció emblemático o simbólico colocar esta imagen que encontré por allí, espero que no sea muy ofensiva, pero el esencialismo, y sobre todo el humanista, como mencionaba, y los diversos enfoques psicológicos y psicoterapéuticos proponen medios y vías para emanciparnos de la teoría de la represión. O sea, no solamente hablan de que hay una esencia que está reprimida. Para poder ser libres tenemos que liberar esa esencia, contactar con ella, hacerla pasar de lo virtual a lo real, ¿no? Sino que ellos nos van a decir cómo hacerlo. Ellos conocen los medios, los recursos, las técnicas para poder lograr esa emancipación y esa realización. Siguiéndola seguramente seremos libres y estaremos lejos de la patología que la represión conlleva. Entonces, Foucault, Michael White, y yo estoy de acuerdo con ellos, consideran que son mitos inconvenientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan tecnologías del yo. Curiosamente, ese es el título de un libro de Michel Foucault, ¿no? Sobre cómo las personas tienen qué estrategias se tienen que seguir o qué estrategias van a usarse sobre las personas a través de la cultura, a través de los expertos, a través de las instituciones sociales, para ir formando la identidad. ¿Sí? Esas estrategias, esos medios, esa manipulación, a fin de cuentas, es lo que ellos consideran tecnologías del yo. Y la psicoterapia tradicional forma parte de esas tecnologías del yo, ¿no? Es caja de resonancia de esos mitos y de esas tecnologías, y al final terminan llevando a las personas a ser normales de acuerdo a los estándares que la cultura dominante establece como normal, si se adecuan a ella, ¿no? Prácticas derivadas de ellas que tienden a perpetuar ciertas concepciones y a descartar otras, claro, porque lo normal está para un lado y lo, entre comillas, anormal está para otro. Se descarta lo normal y se empuja a las personas a tratar de ser normales. Poder y rol de expertos, ¿no? Entonces indican caminos a seguir que corresponden a agendas sociales e ideológicas bien concretas, ¿sí? Imponen como visiones que no tienen nada que ver con las personas que supuestamente van a ser liberadas, porque a nadie le preguntan cómo quieres ser liberado o hacia dónde quieres ir. Eso sigue una teoría, eso sigue un enfoque. Son nuevas formas de imponer discursos dominantes y de colonialismo a fin de cuentas. A nosotros nos parece que es así, porque la única forma real, nos parece, de que las personas, entre comillas, se conozcan, es que tomen contacto con lo que la terapia narrativa considera sus preferencias, sus intenciones, que no son esencias, sino que son construcciones sociales, son historias, pero son historias preferidas por ellos, ¿no? Y que la función del terapeuta viene a ser principalmente
colocar en primer plano esas intenciones, la voz de la persona con la que se está trabajando, y no llevarlo hacia ninguna parte en especial, hacia ninguna parte que el terapeuta considere adecuado de acuerdo a su teoría o enfoque, sino ir con la persona hacia donde ella o él quieren ir. Entonces, la identidad nos parece que es un relato socialmente construido, ¿no? Desde un punto de vista construccionista social, entonces hablaríamos de un no esencialismo. No hay esencias o naturalezas que nos definan. El planteamiento este es revolucionario porque considera que somos construcciones sociales, ¿no? Nuestra mente, entre comillas, es una construcción social, ¿no? Ni naturaleza ni esencia, somos historia, pero historia viva, no una historia grabada en el cerebro y emancipada del contexto, sino una historia en constante renovación, múltiples historias en constante renovación. Historias en el sentido de experiencias entrelazadas a través del lenguaje en la interacción social. No es una experiencia, no es un proceso solamente individual, es un proceso social, interactivo, relacional. Todo lo demás que se pueda decir podríamos bien considerarlo una hipótesis, una metáfora, ¿no? O sea, todo lo que se quiera decir sobre el ser humano desde un punto de vista esencialista está bien siempre y cuando lo consideremos hipótesis o metáfora, no una verdad sacrosanta. El ser humano es resultado entonces de un proceso histórico permanente. Su existencia es el devenir y no es algo acabado o concluido y no tiene por qué serlo tampoco. El construccionismo social no dice que lo que se dice del ser humano y de su esencia tiene un origen y responde a ciertas circunstancias sociohistóricas. Claro, todos los teóricos de la personalidad, ¿no? Son tributarios de ciertas ideas, de ciertas condiciones sociales, de ciertas ideologías, con sus ventajas y sus limitaciones. Y todo lo que dicen sobre las personas, lo dicen desde esos puntos de vista, lo dicen desde esas narrativas. Claro, el gran problema aquí es que a veces no se dan cuenta de ello, ¿no? Y piensan que están hablando de una verdad única y completamente objetiva. Entonces, todos estamos limitados por dichas circunstancias. No podemos ir más allá de lo que estamos viviendo y lo que podemos conocer en un momento determinado nos plantea, ¿no? El construccionismo social también contextualiza. Consideramos que dependemos del contexto en el que vivimos, tanto para ser como para conocer. El construccionismo social sabe que lo que se dice sobre las personas siempre se dice desde un punto de vista determinado, surgido de condiciones determinadas. Nadie es neutral ni objetivo, porque el lenguaje no es neutral, y menos aún objetivo. Las palabras se usan de acuerdo a cómo la comunidad de personas las usan, y nosotros estamos sometidos a eso. Y los profesionales, los científicos, los expertos no están ajenos, no pueden ir más allá de eso, ¿no? Pueden desarrollar una visión crítica, pero muchos ni se enteran. Las teorías sobre las esencias y las naturalezas tampoco son objetivas ni son neutrales. Entonces, vamos llegando a lo que podríamos considerar posibilidades y perspectivas de una visión socioconstruccionista de la identidad. ¿Qué creemos que el construccionismo social nos ofrece, no? Bueno, un amplio contexto para entender al ser humano como un ser social. Muy amplio, porque como nada es verdad ni nada es absoluto, entonces en alguna medida todo es posible, de alguna forma. Y eso nos parece positivo, ¿no? Ampliar las múltiples formas de entender al ser humano sin imponer nada. Y considerando que todo es una construcción, de acuerdo a lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Que proviene de un origen social, de una ideología, que proviene de un contexto, con sus pros y sus contras y sus limitaciones. Plantea un sano relativismo que da cobijo a múltiples formas de entender a las personas y a la sociedad. Un sano relativismo. Muchos se asustan con el relativismo. Nosotros realmente no entendemos por qué.
si consideramos que el relativismo no se refiere a los individuos, sino que se refiere a las comunidades, ¿no? Que todo es relativo según la comunidad y según las construcciones que la comunidad hace sobre la realidad en la que vive. Es liberador y alérgico a cualquier totalitarismo. Yo creo que basta con revisar la historia reciente como para identificar por qué los totalitarismos son negativos, ¿no? Es lo suficientemente escéptico de la verdad como para buscar la conciliación y favorecer la convivencia. Ese es un aspecto que nos parece bastante positivo del construccionismo social y que no logramos ver en otros enfoques, por más positivos, por más optimistas que sean, ¿no? Asume el pensamiento crítico para revisar las ideas ajenas y las propias. Algo que a mí me parece que es destacable en el construccionismo social es que no solamente plantea que las teorías ajenas son construcciones sociales, el propio construccionismo social sabe que es una construcción social. Por eso es que no pretende plantear nada, sino que es, o nada en esencia, nada que sea una teoría así, me parece, acabada, sino simplemente una metodología, una forma de pensar, ¿no? Es decir, todo es una construcción social, deja abiertas muchas posibilidades y no cierra ninguna puerta. El construccionismo social hace posible cumplir con la invitación que James von Foster hacía a los terapeutas. Actúen siempre de modo que incrementen el número de posibilidades. Cuando uno adopta y se guía por un enfoque o una teoría esencialista, yo creo que si es fiel a dicha teoría, de algún modo va a terminar cerrando posibilidades. Porque si encaja en lo normativo, encaja en lo verdadero, en lo objetivo, pues va a dejar de lado casi de manera espontánea todo lo demás. Si el construccionismo social no considera que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es una construcción social que puede ser útil más que verdadera, entonces las posibilidades se incrementan, porque nada tiene por qué ser filtrado o excluido. ¿A nombre de qué, no? Bien, entonces con esto estoy dando término a la presentación. Espero que haya sido comprensible, ¿no? Y voy a ver si logro lo más pronto posible colocar este video en internet para ver qué es lo que ustedes opinan. Bueno, gracias por su atención.